Paranormal o no, ¿cuál ha sido la experiencia más aterradora, inquietante o perturbadora de tu vida? Cuando tenía unos 7 u 8 años, mi familia alquiló una casa cerca de la playa por una semana. El viaje no fue muy largo, pero como niño de 8 años, para cuando llegamos ya tenía que visitar urgentemente el trono de porcelana. Estacionamos en la entrada y nos recibió una mujer de mediana edad, dueña de la casa, que nos mostró el lugar y nos habló del pueblo, qué hacer, etc. Mi primer instinto fue buscar el baño, así que le pregunté y me dijo que era la segunda puerta a la derecha después de la cocina. Entro a la casa, abro la puerta del baño y me encuentro con un hombre mayor simplemente parado ahí mirándome. Bajé un poco la cabeza, dije perdón y volví afuera. Se dieron cuenta muy rápido de que había regresado y les dije que ya había alguien en el baño. Ahí fue cuando se puso raro. La señora me miró confundida y dijo que no había nadie más en la casa. Le expliqué que definitivamente había alguien en ese baño. Revisamos toda la casa y no encontramos ninguna señal de que hubiera alguien más allí. Al rato, la señora nos contó que su papá era el dueño de la casa, que vivía ahí y que había fallecido recientemente. Ella heredó la casa y como no sabía qué hacer con ella, decidió alquilarla. Estoy bastante seguro de que vi a ese tipo. La vez que fui a buscar a alguien sin vida en una fábrica abandonada. Soy policía. Hace unos 9 años, recibimos una llamada desde un teléfono público. Hay un cuerpo en el edificio abandonado en la esquina de la calle Estebach. Los nombres de las calles están inventados para esta historia. Un oficial fue al lugar pero no encontró nada que pudiera considerarse un edificio abandonado. El que llamó colgó sin dejar más información. Además, el teléfono público desde donde llamó estaba a varios kilómetros de esa zona. Así que el oficial cerró el reporte al no tener contacto. Al día siguiente, recibimos otra llamada desde otro teléfono público, diciendo lo mismo del cuerpo y el edificio abandonado. Otra vez, cuelgan sin dar más datos. Esta vez me asignan a mí el reporte. Me dirijo a la zona de esa intersección y empiezo a buscar. Hay que entender que vivo y trabajo en una zona metropolitana bastante grande y en ese entonces la economía iba bien, incluso en auge. En ese momento, encontrar edificios abandonados era raro. Recorro todos los centros comerciales y pequeños complejos industriales cerca de la intersección y no encuentro nada. Así que empiezo a alejarme más en cada dirección. Recuerdo que había una construcción nueva que todavía no estaba terminada y me pregunto si se referían a eso como abandonado. Bajo del auto y camino entre varios locales que aún estaban en etapa de estructura, pero no encuentro nada. Cuando me voy del lugar, ya estoy a más de 1 kilómetro del punto original de la llamada. Al incorporarme a una avenida principal, me detengo por el tráfico y lo veo. Una enorme fábrica de componentes eléctricos que había estado vacía probablemente por los últimos 15 años. Tiene un muro de casi 3 metros de altura que rodea todo el perímetro y el paisajismo todavía se mantiene, así que no resalta a primera vista. A eso se suma que estoy bastante lejos del lugar indicado por el que llamó, pero definitivamente está abandonada y lo ha estado por mucho tiempo. Llamo a otra unidad para que me respalde y vamos a revisar el lugar. Usamos un tubo de drenaje para trepar el muro de 3 metros y entrar al perímetro. Comenzamos a rodear el edificio, revisando cada puerta. Cuando digo que el lugar es grande, me refiero a que es gigantesco, más de 9.000 metros cuadrados. Es como una antigua instalación de Motorola, Frescale o Intel. Tiene enormes refrigeradores en el exterior, tuberías por todos lados, conductos de ventilación por los laterales, muelles de carga y un sótano. Cada puerta que encontramos está cerrada y asegurada. Seguimos rodeando, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Cuando llevo más o menos 3/4 partes del recorrido, tiro de una puerta y se abre de golpe. Llamo a mi compañero, que se acerca. Tocamos, anunciamos y entramos al edificio. Al entrar a un pasillo de unos 90 metros de largo con puertas a ambos lados, la puerta por la que acabamos de pasar se cierra. Y todo queda en completa oscuridad. Tanta oscuridad que no podía ver ni mi propia nariz. Empezamos a avanzar tratando de despejar cada habitación lo mejor que podemos siendo solo 2. Pero el lugar es absolutamente enorme y cada cuarto parece conectar con otros 4. Entramos a una habitación y la puerta se cierra detrás. Debe haber sido una sala limpia o algo así. Fue lo más raro, porque no se oía absolutamente nada. Ni el tráfico de afuera, ni el zumbido de electricidad o del aire. Todos los sonidos que habíamos escuchado en el resto del edificio desaparecieron en esa habitación. Cuando le hablé a mi compañero, ni siquiera había eco. Debía tener algún tipo de aislamiento acústico, pero eso me inquietó muchísimo. El piso tenía agujeros de unos 30 centímetros que llevaban a un sótano inundado con más de 1,8 metros de agua. Había cables, paneles de techo y revestimientos colgando desde el techo.
Vidrios rotos, piezas de metal y ladrillos, agujeros en las paredes y equipos abandonados por todos lados. Recuerdo claramente que pensé que, si alguna vez iba a ser atacado por perros zombies sin piel, sería en ese momento. Por si todo eso no fuera suficientemente perturbador, estábamos activamente buscando un muerto. Seguimos avanzando por el edificio hasta llegar a lo que definitivamente era la parte industrial. Calderas enormes, enfriadores por evaporación y componentes que mantenían funcionando el lugar. Y arañas, una cantidad absurda. Entramos en una habitación sin salida. Era el final del edificio. Medía unos 6 por 9 metros y tenía 5 grandes gabinetes eléctricos. Parecía el laboratorio de un genio malvado sacado de una película de ciencia ficción. Todo estaba lleno de perillas, palancas y botones rojos y verdes. Pero solo el panel del medio seguía iluminado, con una luz roja brillante. La primera y única luz que vi en todo el edificio. Mi compañero me pregunta, ¿tienes algo? Le respondo, no, nada aquí. Parece que fue una pérdida de tiempo. Solo déjame revisar detrás de estos gabinetes y volvemos al auto. Los gabinetes tenían entre 45 y 60 centímetros de espacio con respecto a la pared. Me acerco al lado izquierdo, asomo la cabeza, y ahí está. Un maldito cuerpo en el suelo, atrapado entre la pared y el gabinete. Estaba boca arriba, con los brazos frente al pecho como un T-Rex, y tenía algunas heridas. Casi le disparo. No voy a mentir. Me asustó como nunca. A pesar de que llevaba más de una hora buscándolo, no estaba del todo preparado para encontrarlo. Después viene todo el procedimiento, detectives, etc. En ese entonces, el robo de cobre era algo relativamente nuevo, al menos en nuestra zona. No reconocí lo que significaban los revestimientos de cable, ya que nunca los había visto antes. Estos dos imbéciles llevaban sabe Dios cuánto tiempo entrando a esta fábrica abandonada y desmantelándola sistemáticamente para sacar todo el metal posible. Y llegaron hasta la última habitación, la única que todavía tenía electricidad. Verás, el panel del medio controlaba el sistema contra incendios del edificio, y la póliza del seguro del dueño exigía que se mantuviera activo. Cuando abrieron los paneles, debieron pensar que habían encontrado un tesoro. Cada uno contenía un cable de cobre de casi 4 centímetros de grosor. Un cable de ese tamaño vale bastante dinero, pero también conduce una gran cantidad de electricidad. Cortaron el primero con éxito, dejando los extremos afilados expuestos dentro del gabinete. Pero cuando este pobre tipo empezó a cortar el segundo, ahí fue donde terminó todo. Así terminó este ladrón de cobre. Me ofrecí como voluntario de EMT, técnico de emergencias médicas, en un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York durante mi último año de secundaria y mis primeros años de universidad. Aquella noche estábamos de guardia no solo para nuestro pueblo, sino también para otros 2 cercanos que estaban fuera de servicio. Uno de esos pueblos vecinos no es precisamente el más seguro. Por lo general, siempre hay un oficial de policía en cada escena a la que acudimos, ya que pueden llegar más rápido. Pero esta vez, en ese pueblo limítrofe, había un incendio al otro lado de la ciudad y también una investigación criminal en curso. Básicamente, los recursos de la policía estaban al límite. Recibimos una llamada por un hombre de 25 años con una herida en el rostro, en una residencia privada, con la indicación de que el paciente estaba en el patio trasero. Fuimos despachados y nos informaron que no había patrullas disponibles ni tampoco soporte vital avanzado. Solo íbamos mi conductor y yo. Como nota, esto es normal en muchas agencias, pero me hizo sentir muy inquieto. Llegamos a la escena, era un edificio de departamentos con un patio abierto al que podíamos acceder en el vehículo. Mi conductor entró con la ambulancia y vio al paciente sentado en la sombra, como si estuviera escondiéndose. Algo se sentía mal, y esa sensación me llevó a encender los reflectores de la ambulancia, iluminando casi todo el patio. En el momento en que se encendieron las luces, vimos entre 5 y 7 hombres con llaves de rueda y bates de béisbol parados en lo que antes era oscuridad total. Mi conductor metió reversa y salimos de ahí lo más rápido posible. Tomé la radio y pedí asistencia inmediata. Resultó que esos tipos planeaban atacarnos, robar los supuestos narcóticos de la ambulancia y llevársela para dar una vuelta. Un plan bastante tonto, porque en una ambulancia de soporte vital básico no llevamos narcóticos. Hasta el día de hoy me da miedo pensar qué habría pasado si simplemente hubiéramos caminado hacia el paciente. Una noche, hace unos 10 meses, hubo una tormenta de nieve bastante fuerte en mi zona. Todas las carreteras fueron cerradas y se emitió un toque de queda para todos, excepto personal médico de emergencia. Había estado paleando nieve casi todo el día y al llegar la noche estaba completamente agotado. No tenía energía para hacer nada más que cenar y acostarme. Puse un episodio de la vieja serie de Star Trek y empecé a quedarme dormido. Un par de horas después,
alrededor de la 1 de la mañana, escucho el sonido de una puerta sacudiéndose y un susurro suave diciendo mi nombre. Me incorporo un poco y me doy cuenta de que viene del cuarto de mis padres y que se va debilitando con el paso del tiempo. Después de unos 10 minutos, reúno el valor para ver qué demonios está pasando. Con un cuchillo plegable barato en la mano, asomo la cabeza al pasillo y no veo nada. El ruido sigue viniendo del cuarto de al lado, y los sacudones se vuelven más urgentes a medida que me acerco. Con cautela, abro la puerta y entro. Está completamente oscuro y no puedo ver nada. Mis ojos tardan demasiado en adaptarse a la oscuridad. Avanzo a tientas y, de repente, algo me agarra y tira de mi pierna. En ese momento estaba tan asustado que di un salto hacia atrás. Mientras los susurros continuaban, reconocí la voz de mi papá. Me estaba pidiendo ayuda. Había tenido un derrame cerebral mientras iba al baño esa noche, alrededor de la 1 de la mañana. Después de caer, logró usar su pie izquierdo para sacudir la puerta del baño. Mi mamá se había quedado dormida en el sillón del living y no estaba cerca para ayudar ni escuchar. Pude tomar el teléfono fijo y llamar al 911, y a pesar del clima, la policía y una ambulancia llegaron en menos de 10 minutos. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Los médicos nos dijeron que había pocas esperanzas para mi papá antes de entrar a cirugía, ya que había sufrido un derrame cerebral hemorrágico. 10 meses después, mi padre sigue siendo el mismo a nivel cognitivo, solo quedó con parálisis en el lado derecho. Tuvo todas las infecciones imaginables mientras estuvo en el hospital, pero logró superarlas y sigue con nosotros hoy. Era mi mejor amigo antes del incidente y mi héroe después. Esto no fue algo paranormal, pero en su momento fue increíblemente inquietante. Estaba visitando mi ciudad natal y decidí pasar a buscar a un viejo amigo del colegio para llevarlo a cenar y tomar algo, y ponernos al día. Estaba algo estresado y me contó que su ex, con quien había terminado hacía más de 2 años, lo había estado acosando y hostigando. Después lo llevé de regreso a su casa y empezó a lloviznar. Al dejarlo en su casa, el vecindario ya estaba oscuro y silencioso. Ambos notamos una bolsa atada a mi espejo lateral, probablemente la habían colocado cuando estuvimos en el restaurante. La abrimos y encontramos una foto mal tomada de un árbol, de noche y con flash. Había una breve carta, claramente escrita por su ex, que decía: enterré nuestra primera carta de amor bajo este árbol hace años. Este árbol está creciendo gracias a nuestro amor. Me aseguré de que mi amigo entrara bien a su casa y me fui de ahí lo más rápido posible. Cuando tenía 16 años, a mediados de los 90, también conocida como la edad de lo sé todo, soy invencible y nadie puede detenerme. Tuve una pelea con un conocido mientras un grupo grande de nosotros estaba reunido en su casa. Fue una discusión estúpida, ni siquiera recuerdo por qué, pero decidí que ya estaba harta y me iba a mi casa. Vivía a unos 8 kilómetros, no tenía auto y, como eran las 2 de la mañana, no había autobuses. Así que decidí irme caminando. En plena madrugada, por un vecindario que no era tan seguro como parecía, siendo una chica de 16 años y pequeña. Y lo hice. Viéndolo ahora, creo que mis amigos o no creyeron que realmente iba a hacerlo, o estaban demasiado desconcertados por la pelea como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Salí de la casa y empecé a caminar. Al cabo de unos 2 kilómetros, el barrio residencial fue dando paso a una avenida principal con acceso a la autopista. Fue ahí cuando noté que una minivan gris me estaba siguiendo. Me pasaba, doblaba en una esquina, y unas 3 cuadras más adelante hacía lo mismo. Era realmente obvio lo que estaba haciendo. Crucé al otro lado de la calle para ir en contra del flujo del tráfico, así ningún auto podía acercarse por detrás. Él hizo lo mismo, en el otro lado de la calle. Después de 1 kilómetro más o menos, vi un supermercado Fredmar abierto las 24 horas, una cadena de la costa oeste de Estados Unidos, con las luces encendidas pero el estacionamiento casi vacío. Crucé el lote de inmediato y me dirigí hacia la entrada. Justo antes de llegar a las puertas, la minivan que me seguía se estacionó en uno de los lugares. Un hombre, desde el asiento del conductor, me dijo: no quiero que te acerques, solo quédate ahí y escucha. Solo quería explicarte lo que estaba haciendo. Te vi caminando hace rato, pero también vi un auto oscuro que te estaba siguiendo. Un par de veces te detuviste o te diste vuelta, así que ese auto empezó a seguirte por una calle lateral paralela. Cuando lo vi, empecé a seguirlos a los dos, solo para asegurarme de que estuvieras bien. Entra al local y llama a alguien para que venga a buscarte, por favor. No he vuelto a ver el auto desde que cruzaste el estacionamiento. Esperó hasta que entré a la tienda y luego se fue. No tenía a nadie a quien llamar, así que le conté a la cajera de noche lo que había pasado y me quedé con ella durante 1 hora y media. Luego terminé de caminar hasta mi casa.
Nunca he olvidado ese incidente, ni a ese hombre, quien quiera que fuera. Durante la caminata nunca vi el auto oscuro que mencionó, pero siempre he estado convencida de que esa noche me salvó la vida. Cuando era niño, mi habitación era la única que daba al frente de la casa, hacia la calle. Tenía unos 8 o 9 años cuando una noche me desperté porque mi papá me hablaba con calma pero con firmeza, diciéndome que me levantara, fuera al baño y cerrara la puerta. Me molestó porque estaba medio dormido, pero obedecí. Al parecer estaba más cansado de lo que creía, porque me quedé dormido en el suelo del baño. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá qué había pasado. Ella parecía no saber de qué le hablaba y estaba confundida. Miré a mi papá como si ella estuviera loca y le pregunté por qué me había despertado. Él lo negó. Me sentí frustrado hasta casi llorar, pero finalmente dejé el tema. Avancemos hasta mis años en la universidad. Durante unas vacaciones en casa, decidí preguntar de nuevo. Había pensado en esa noche muchas veces a lo largo de los años, y seguía inquietándome. Esta vez, mi papá dijo. Me preguntaba si siquiera te acordabas de eso. Resulta que en aquellos años, muchas casas de nuestra cuadra estaban siendo robadas y vandalizadas. Alguien había entrado al garaje y ya estaba dentro de la casa. Mi habitación estaba parcialmente sobre el garaje. Mi papá escuchó lo que ocurría y me sacó discretamente para ponerme a salvo. Llamaron a la policía, el tipo huyó. Nunca lo atraparon y mis padres no querían lidiar con un niño aterrorizado, así que durante años fingieron que nada había pasado. No fue algo sobrenatural, pero sin duda fue inquietante. Policía aquí. Me enviaron a una casa alrededor de la 1 de la mañana por un merodeador. Llegamos y hablamos con los residentes. En resumen, vieron a 2 personas con máscaras, una era una máscara de hockey estilo Jason, la otra no la recuerdo, en el patio de enfrente. Era como 2 semanas después de Halloween, así que parecía creíble. Revisamos la zona y no vimos nada, todo en orden. Vale la pena mencionar que los residentes no parecían estar borrachos, drogados ni locos. A veces recibes una llamada similar y al llegar encuentras que la persona está colocada con metanfetamina y alucinando. Pero volviendo a la historia, 1 hora después nos vuelven a llamar. Esta vez tenemos a la operadora en la línea con ellos mientras rodeamos la zona. Nosotros, unos 5, estamos en una posición perfecta, y la operadora nos dice que todavía pueden ver a los merodeadores en el siguiente patio. Empezamos a acercarnos. La operadora dice que los residentes vieron a los 2 merodeadores saludar y meterse en el cobertizo. ¿Adivina dónde estoy? Exacto, al lado del cobertizo. Doy órdenes verbales, golpeo la puerta y nada. Al demonio, está bien, entraré yo mismo. Abro la puerta y, vacío. Incluso me pongo a revisar si hay una trampilla. Nada. Está elevado unos 10 centímetros del suelo, así que ni siquiera es posible que haya una salida por debajo. Reviso la zona otra vez y no encuentro nada. Hablo con los residentes. Dicen que mientras me acercaba al cobertizo, los 2 pusieron el dedo sobre los labios, como haciendo la señal de silencio, y luego saludaron. Entraron al cobertizo justo cuando yo estaba al lado. Analizamos todas las posibilidades intentando encontrar una explicación. Si la persona que llamó estaba jugando con nosotros, no tenía antecedentes de ese tipo, como llamadas repetidas desde esa dirección. No soy alguien que crea mucho en cosas paranormales, pero aún así puedo apreciar una situación en la que simplemente no tengo una explicación lógica para lo que acaba de pasar. No me pasó a mí, sino a mi hermana. Ella y su esposo acababan de tener a su primer hijo hacía unos meses. Mi cuñado trabajaba en el turno nocturno mientras mi hermana se quedaba en casa cuidando a mi sobrino. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó golpes fuertes en la puerta trasera. Fue a ver qué pasaba y vio a una mujer golpeando la puerta, pidiéndole que la dejara entrar. La mujer le dijo que su esposo la había agredido unas casas más adelante y que la estaba buscando. Mi hermana dudó en dejarla entrar, ya que tenía un recién nacido en casa y no quería involucrarse en algo que pudiera ponerlos en peligro. Le dijo que lo mejor que podía hacer era llamar a la policía por ella. La mujer le respondió que no llamara a la policía y que simplemente la dejara entrar. Ahí fue cuando mi hermana empezó a sospechar. Fue a buscar su teléfono y llamó al 911. Cuando volvió a la puerta, la mujer ya no estaba. La policía llegó unos minutos después y le dijeron que algo similar había ocurrido unas calles más abajo. Al parecer, la pareja usaba este tipo de engaño para entrar a las casas de la gente. Estoy seguro de que es algo bastante común, pero saber que casi le pasa a mi hermana y a mi sobrino me da escalofríos. Un auténtico escenario digno de La Naranja Mecánica. Cuando tenía unos 16 años, mi familia, que estaba creciendo rápidamente, finalmente se mudó de la casa en la que había vivido toda mi vida. Como era de esperarse, mientras empacábamos todo,
Pasamos mucho tiempo recordando con cariño las cosas que solíamos hacer en la casa. En algún momento decidí meterme al armario del piso de abajo con una linterna para leer, algo que solía hacer de pequeño cuando quería un poco de paz y silencio. Era uno de esos armarios profundos que van debajo de las escaleras, se extendía unos 2,5 metros hacia el fondo y luego giraba a la izquierda hacia un espacio muy bajo de aproximadamente 1 metro de alto. Ese espacio estaba ocupado en su mayor parte por una montaña de mantas viejas y peluches. Por supuesto, ese era el lugar más acolchonado para sentarse a leer. Después de 1 hora, me moví un poco para estar más cómodo y escuché una voz baja, lenta, distorsionada y ronca decir: «Siempre me haces feliz». Me asusté como nunca, me golpeé la cabeza con el techo bajo y prácticamente rompí la puerta al salir. Después de hiperventilar y explicarle a mi familia por qué se me había ido todo el color de la cara, volví para ver qué había sido. Era mi osito de peluche Little Bear, con el que había jugado cuando tenía 3 o 4 años, y al que justo me había apoyado en el lugar exacto para apretarle la panza. Pero cuando le apreté el estómago de nuevo, no hizo nada. Ese pobre oso, al que no había tocado desde que era un niño pequeño, usó lo último de su batería, su último aliento, para decirme que lo hacía feliz. Tú también me haces feliz, osito, cuando no me haces hacerme encima del susto. Hace unos años, mis tíos se mudaron a una casa del siglo XIX en un pequeño pueblo de Maine, algo que perfectamente podría haber salido de una historia de Stephen King. Sus vecinos les advirtieron sobre incidentes paranormales que habían ocurrido allí en el pasado. Desde que se mudaron, muchos más incidentes han ocurrido. Estos incluyen, aunque no se limitan a, un fuerte olor a chocolate en la cocina, como si alguien estuviera cocinando, cuando no había nadie haciéndolo. Objetos apareciendo en lugares donde no deberían estar. Mi tía era administradora escolar, ya jubilada, y tenía un archivador lleno de documentos antiguos en el sótano. Una noche, mientras yo estaba de visita, desperté y encontré una carpeta de ese archivador debajo de mi cama. El archivador estaba al fondo del área de almacenamiento y para llegar a él había que trepar sobre equipo de campamento, muebles viejos, etc. Muy extraño. Una vez mi tía estaba sola en casa corriendo en la caminadora del sótano. Comenzaron a escucharse golpes inexplicables provenientes del piso superior. Ella gritó: «Por el amor de Dios, cállate de una vez», y los golpes se detuvieron. El incidente más memorable para mí fue cuando mi tío notó que su medicación había desaparecido. Mi tía le gritó al fantasma que esa medicación era importante y que era lo único con lo que no se debía jugar. Luego encontraron los frascos de pastillas perfectamente parados debajo de la cama, parados en vertical. No podían haber rodado hasta ahí. Nunca volvió a suceder. El fantasma realmente no ha hecho nada dañino y, por lo que he escuchado, incluso se lo podría describir como juguetón. Una vez un hombre que no conocía y que no tenía nada que ver con mi círculo social me invitó a salir. Pensé no y rechacé amablemente, pero él sabía dónde trabajaba y empezó a pasar seguido, pidiéndome solo a mí y dejando siempre una gran propina. Era un tipo mayor, ni siquiera alguien que me atrajera. Yo estaba en mis veintitantos y calculé que él tendría unos 45. No era atractivo y, como dije, no era mi tipo. Así que otra vez le dije que no con cortesía. Pero él seguía insistiendo hasta que al final dije: «Está bien, una cena, ¿qué daño podría hacer?». Yo era joven, sin dinero y, bueno, un buen filete sonaba tentador. Así que aparece con 1 o 2 docenas de rosas rojas de tallo largo y una gran caja de regalo con un moño rojo enorme. Las acepté con cierta incomodidad. Y aquí es donde las cosas se empezaron a poner raras. Abrí la caja y adentro había un vestido ajustado de cuero rojo. Pensé: ¿quiere que me lo ponga? Yo ya estaba vestida de manera casual, en realidad ni siquiera tenía muchas ganas de salir, y no pensaba ponerme ese vestido ridículo. Ni siquiera estaba de moda. Eso fue en los 90 y ese vestido, aunque parecía de cuero caro, era de estilo ochentero, con la espalda descubierta, hombreras gigantes y tachuelas en las solapas, o sea, una pesadilla. Sonreí con esa típica sonrisa incómoda de boca cerrada, sin saber qué decir, y solo dije: «Bueno, vamos». Dejé las flores, la caja y ese espantoso vestido, caminé hacia la puerta y salimos. El trayecto en coche fue bastante silencioso. Fuimos a un restaurante de cadena, comimos, nada destacable. Me contó que era ingeniero y divorciado. Habló mucho de su exesposa, de cómo le rompió el corazón. Yo estaba al otro lado de la mesa, mirando el reloj e intentando no ser grosera. Terminamos de comer, él pagó y nos fuimos. Ahora yo estaba en el otro extremo de la ciudad, sin dinero para un taxi y él era mi única forma de volver a casa. Me dijo que necesitaba pasar por su casa y yo, ya incómoda pero sin muchas opciones, acepté. Me estaba empezando a poner nerviosa,
pero aún así dije está bien. Todo lo que habló sobre su exesposa cobró sentido de golpe y ahí es donde la cosa se vuelve muy perturbadora. Apenas entramos, prende la luz y no podía creer lo que veía. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que estaba viendo bien. Sobre el respaldo del sofá, alineadas una junto a la otra, había muchas muñecas, todas sin ropa, todas maltratadas y con la palabra perra escrita en la cabeza de plástico. Sí, salí de ahí tan rápido como pude. Caminé hasta el teléfono público más cercano para llamar a una amiga y que fuera a buscarme. Llegué a casa sana y salva y nunca más volví a saber de él. Moraleja, no seas ingenua. Escucha esa vocecita interior cuando te dice que no. Hace algunos años decidí mudarme de una gran ciudad a un pequeño pueblo en las tierras altas de Escocia por un trabajo. Unos meses después, aprobé el examen de taxi y comencé a trabajar los fines de semana como taxista, además de mi trabajo de oficina de lunes a viernes. Esto significaba un ingreso extra, así que decidí seguir haciéndolo. Ahora estoy un poco pasado de peso, pero en aquel entonces hacía ejercicio, tenía buen físico y había practicado kickboxing durante muchos años, así que nunca me sentí amenazado por pasajeros problemáticos. Una noche de invierno terminé llevando a una familia a la estación de tren de Inverness. Después de dejarlos, estaba reponiendo monedas en mi dispensador cuando alguien golpeó la ventana de mi coche. Bajé el vidrio y vi a una anciana frágil que me preguntó si estaba libre. Salí del coche, pensando que tendría equipaje para meter en el maletero, siempre ayudaba a los pasajeros con eso. Para mi sorpresa, no llevaba ningún equipaje. Me alejé del maletero y fui a abrirle la puerta. Se movía con calma y elegancia. Parecía una de esas señoras adineradas que poseen castillos y propiedades. Nos subimos al coche y le pregunté a dónde se dirigía. Me dijo un lugar que nunca había oído. Como solo llevaba unos meses trabajando de taxista y solo los fines de semana, pensé que estaba bien no saberlo. Le pregunté dónde quedaba y me dijo que era más allá de Bunchiu, que estaba a unos 8 kilómetros de Inverness. Así que empecé a conducir. Como siempre, intenté iniciar una conversación y le pregunté de qué tren venía y me dijo que de ninguno. Respondió de forma tan seca que asumí que no quería hablar, así que la dejé tranquila. Llegamos a Bunchiu y lo pasamos. Le pregunté si íbamos bien y me dijo que tomara la próxima a la izquierda después del cartel del límite de velocidad. Reduje la velocidad y encendí las luces largas para ver la entrada. Cuando nos acercamos, me di cuenta de que era un camino de campo muy estrecho, lleno de piedras y baches. Le pregunté si ese era el lugar y me dijo que sí, así que doblé. El camino subía y era tan accidentado que iba en primera marcha, no más de 30 kilómetros por hora. Llegamos a una bifurcación y le pregunté hacia dónde girar. Me dijo a la izquierda. El camino ahora bajaba, rodeado solo de árboles, y cada vez estaba en peor estado. No había desvíos, ni espacio para dar la vuelta. Así que empecé a pensar qué pasaría si algo salía mal, cómo escaparía. Había escuchado historias de taxistas en otras ciudades a quienes los habían llevado a lugares lejanos para asaltarlos o atacarlos. Pero luego me calmé. Era solo una anciana. Si alguna vez tuve que enfrentarme a un tipo grande, podía con él. Esta señora no era una amenaza. Es increíble hasta dónde llega mi imaginación a veces. En ese punto, ya habíamos recorrido unos 3 kilómetros por ese camino. Seguía revisando el espejo retrovisor, pero como estaba completamente oscuro, solo veía la silueta de su cabeza. Le pregunté cuánto faltaba, pero no respondió. Seguí conduciendo, esperando que me dijera dónde detenerme. La tarifa ya iba por unas 25 libras y me preguntaba si siquiera tenía dinero para pagar. Me arrepentía de no haberlo pedido por adelantado, como solíamos hacer en viajes fuera del pueblo. Con todo eso en la cabeza, de repente el camino se volvió tan angosto que parecía que ningún coche debía pasar por ahí. Así que detuve el vehículo y le dije que no podía seguir. Le pregunté cuánto faltaba hasta su casa. No respondió. Miré por el retrovisor y vi la silueta, esperando una respuesta. Encendí la luz del techo y te juro que no había nadie en el asiento trasero. Me congelé. La silueta que había estado viendo era el apoyacabezas. Silencio total. Mi coche tiene arranque y apagado automático, así que el motor se apagó al estar detenido. Presioné el botón de bloqueo de puertas para comprobar si estaban cerradas. Si se habían abierto, haría un ruido. Si seguían cerradas, no se oiría nada. No hubo ruido. Presioné todos los botones de las ventanas. Nada. Todas cerradas. Rápidamente apagué la luz interior porque tengo fobia de estar iluminado mientras todo lo demás está oscuro, ya que los otros pueden verme pero yo no puedo ver nada. Ahora estaba completamente a oscuras, sin ver por los espejos laterales, sin ningún lugar a donde ir más que hacia atrás. Y la pasajera había desaparecido. No iba a salir a ver qué pasaba. Me olvidé por completo de la tarifa.
Estaba empapado de sudor. Tenía que salir de ahí. Me di cuenta de que no podía retroceder todo ese camino oscuro, así que tenía que hacer un giro en U. Y lo hice. Gracias a mi cámara de reversa y muchos intentos, logré girar el coche en ese camino tan estrecho. Rasgué un poco el paragolpes delantero al salirme del camino al maniobrar. Una vez que logré girar y aceleré, me sentí más seguro y volví a estar alerta. Iba registrando el camino por si veía señales de que ella se había bajado del coche. Por supuesto, no vi nada. No me detuve hasta llegar a la carretera principal. Volví al centro del pueblo y aparqué en la estación de tren. Revisé el asiento trasero buscando alguna señal o algo que hubiera dejado, también revisé el maletero. No había nada. Decidí que quizás se había lanzado del coche mientras íbamos a 15 kilómetros por hora. Me sentí un poco mejor con esa explicación y me fui a casa, diciéndome que volvería de día con un amigo para ver si había alguna granja o casa cerca, para ver si se podía rastrear quién era. Aún así, llegué bastante alterado. Me acosté, pero no podía dejar de pensar en eso. Y en ese momento recordé algo. Mi coche tiene un sistema automático de bloqueo de puertas. Una vez que supero los 10 kilómetros por hora, las puertas se bloquean, y nadie puede abrirlas desde dentro a menos que yo desbloquee todo desde el botón. Así que ella no pudo haberse bajado del coche. Si hubiera abierto una puerta, habría recibido una alerta sonora y se habrían encendido las luces interiores, como siempre pasa. Si hubiera bajado una ventana, también lo habría notado. Así que volví a estar totalmente asustado. A la mañana siguiente llevé a un amigo, lo senté en el asiento trasero y le pedí que intentara abrir la puerta después de haberla bloqueado. No pudo. Fuimos de nuevo a Bunchiu y, sorpresa, no había ningún camino que saliera a la izquierda después del cartel de velocidad. No volví a trabajar como taxista hasta el verano siguiente, cuando los días eran más largos y luminosos. Y todavía hoy me da escalofríos cada vez que una anciana se sube a mi coche. Esta es la historia de cómo un encuentro inquietante con un hombre aterrador en un café del puerto me salvó de algo aún más espantoso. Fue en el otoño de 1994 y yo tenía 19 años. En ese momento, mi papá llevaba casi 6 meses trabajando en el extranjero y yo estaba planeando una visita sorpresa. Siempre hemos sido muy unidos, soy hija única y mi madre murió de cáncer cuando yo aún era un bebé. Así que realmente solo éramos mi papá y yo, una familia pequeñita, pero él lo compensaba siendo el padre más increíble del mundo. Ahora que ya no era una niña, valoraba eso cada vez más. Había comprado el pasaje y estaba lista para ir, iba a ser muy divertido sorprenderlo con una visita, pero tenía que tomar un ferry, y como recién había obtenido mi licencia de conducir, no me sentía nada cómoda con la idea de subir mi pequeño auto a bordo, así que decidí no llevar auto y simplemente alquilar uno al llegar. Como tenía tiempo, decidí tomar un café en un local cercano, ya que había llegado temprano y todavía no permitían subir a los pasajeros. En el café había muchos conductores de camión y pronto me di cuenta de que era la única mujer allí. Un hombre, de unos 40 años, con ojos azul hielo y tatuajes por todo el cuerpo, me observaba desde el otro lado del salón. Algo en él me hizo estremecer. Me levanté para irme, sintiéndome de repente muy incómoda, y para mi absoluto horror, él me siguió. ¿Qué hago ahora? Cabe mencionar que esto fue antes de que todos tuvieran un teléfono móvil. Decidí aparentar estar ocupada y tal vez así me dejaría en paz. Saqué mi pasaje y fingí leerlo detenidamente, cuando de pronto él me lo arrebató de las manos y dijo: «Voy en el mismo barco. Tendré horas de tu compañía». Qué encantador, con una voz que combinaba de forma absurda una cortesía empalagosa con una hostilidad encubierta. Sentí con muchísima fuerza que si subía a ese barco, con ese hombre que ahora conocía los detalles de mi reserva, estaría en grave peligro. No puedo explicar por qué esa sensación fue tan abrumadora, pero lo fue, y decidí en ese momento no abordar. El pasaje había sido barato de todos modos, podía tomar el siguiente. Me escondí en el baño de mujeres hasta estar segura de que el ferry había partido, y luego fui a reprogramar mi viaje. La historia podría haber terminado allí, como un encuentro espeluznante con un acosador, pero no fue así. Estaba en lo correcto al pensar que subir a ese ferry habría sido increíblemente peligroso. La fecha era 28 de septiembre de 1994, el nombre del barco era M/Astonia, y esa noche helada se hundió en el mar Báltico, llevándose consigo a 852 personas, convirtiéndose en la peor catástrofe marítima que ha golpeado a Suecia hasta hoy. Todavía recuerdo ese día con horror y me pregunto qué habría pasado si ese hombre espeluznante no se hubiera fijado en mí. Si no hubiera escuchado a mi instinto y hubiera subido en lugar de esperar el próximo barco, ¿habría estado entre los sobrevivientes o mi papá habría visto mi nombre en la lista de vidas perdidas en el mar Báltico?